Bien, muy buenas noches, saludos cordiales de la Cátedra de Gestión Curricular. Es un placer saludarles a todas las personas que se están conectando, estudiantes, personas egresadas y público en general. Un gusto, un saludo también a nuestro invitado especial Paul y a nuestra coordinadora Ingrid y a nuestro compañero tutor Leiber que está por acá. De mi parte, presentarme, David Chavarria Venegas para servirles. Soy tutor de la Cátedra de Gestión Curricular. En este cuatrimestre tengo el agrado de compartir el curso de Pedagogía Intercultural. Espero que por acá tenga varios de mis estudiantes. Así que, pues, no, un gusto saludarles y compartir de este espacio con cada una y cada uno de ustedes. Para comentarles un poco de mí, yo soy orientador de profesión en una licenciatura de la Universidad de Costa Rica y trabajo también o combino mi trabajo en la universidad con mi trabajo en el Colegio de Profesionales en Orientación como coordinador de del coordinador del programa de desarrollo profesional continuo. Entonces, bueno, sin más, invitar a presentar a Paul, que sería, entonces voy a presentarte, Paul, y después damos un saludito por ahí. Bueno, Paul es profesor superior en filosofía. Es licenciado en ciencias religiosas, tiene un posttitulado también en especialización en educación popular, postulado en derechos humanos, postitulado, perdón, en grooming también y es licenciado en educación y actualmente labora en el Instituto de Lenguas y Culturas Aborígenes de Córdoba en Argentina. Así que pues tenemos el agrado de compartir con Paul Sayat, a quien tenemos por acá. Si gustas dar un breve saludo, Paul, y posteriormente pues ingresamos en el tema. Hola a todos. Realmente un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, ya estoy hace varios días aquí en su tierra, disfrutando el paisaje y la gente de Costa Rica. Y bueno, tuve la hermosa oportunidad de estar en el primer encuentro nacional de maestras y maestros unidocentes allá en Ciudad Quesada. Eh, pero vine 5 días antes precisamente para caminarlo a la Costa Rica, para comer en una soda, para aprender de su vocabulario, para aprender de la cotidianeidad. Así que, bueno, yo le quiero agradecer tanto a la Universidad Nacional como a la Universidad Estatal de Educación a Distancia, que la invitación y bueno, aquí estoy para el aprendizaje mutuo, ¿no? Yo algo que tengo muy convencido es que yo no vengo a dar cátedra, sino solamente a convidar lo que nos pasa allá y para que ustedes me conviden los que les pasa acá y así como decimos allá en Argentina, nos cambiamos de figurita, ¿no? Y así nos enriquecemos mutuamente. Así que bueno, que esto sirva como un saludo cordial y muchas gracias por todos los gestos de acogimiento que han tenido conmigo. Gracias, gracias, Paul. De verdad que ha sido un gusto tenerte por acá. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo hoy. Estuve por ahí en la universidad y compartimos un rato. Ya habíamos estado en contacto previamente, pero de manera virtual. Así que, pues qué bonito trascender también de la parte virtual a vernos en persona y conocernos y tenerte por acá con nosotros. Y tal como lo dice Paul, ¿verdad? Este es un intercambio, un convidar, ¿verdad? De saberes, de conocimiento y sépanse ustedes incluidos también, ¿verdad? Queremos también escuchar sus opiniones, sus comentarios, así que puedan utilizar el chat y posteriormente el espacio que vamos a habilitar antes de finalizar la actividad. Entonces, bueno, este conversatorio que tiene como título de interculturalidad, ¿verdad? Este, primero nos plantea la pregunta de qué es eso que llamamos interculturalidad. Y podemos irnos un poco a la parte teórica, hablar de un tema político, epistemológico, enfoque educativo, entre otras, pero cómo lo masticamos, en palabras sencillas, ¿verdad? Y de manera personal. Entonces, ¿cómo lo percibo? Yo percibo la interculturalidad, ¿verdad? Como un intercambio, como le decía Paul ahora, una apertura a recibir y a dar con el otro, con la otra persona. Es un intercambio
de conocimientos, de saberes, de actitudes. Aquí, todos los que estamos acá, pues tenemos una cultura, una estructura cognitiva, una base de experiencias, de saberes, de tradiciones, de creencias y probablemente vamos a tener muchísimas cosas en las que no convergemos, ¿verdad? Como personas, como sociedad, pero otras en las que sí. Entonces, entiendo la interculturalidad como eso, como ese intercambio respetuoso, un intercambio respetuoso acerca de quiénes somos, cómo vivimos o vemos el mundo, cómo lo vivimos y, y cómo entendemos el mundo del otro, ¿verdad? La interculturalidad no se da solo en grupos étnicos, por ejemplo. Se da en grupos étnicos, sí, ciertamente, pero también se da en grupos etarios, se da en género, se da en identidades, se da incluso en credos, creencias políticas, en tantas cosas que nos hacen diversos, ¿verdad? Que nos hacen diferentes y que en ocasiones se convierten en puntos de conflicto, pero que deberían de ser puntos de encuentro, ¿verdad? Para poder entendernos y ampliar nuestro saber, nuestro conocimiento. Partimos en nuestra sociedad costarricense de un postulado que es el artículo 1 de la Constitución Política, ¿verdad? Que nos declara como una sociedad multiétnica y pluricultural. Esto a raíz de todos los procesos migratorios en los cuales nuestro país se ha visto inmerso, ¿verdad? Hay estudios que indican que la sangre, los costarricenses o el ADN costarricense tiene porcentajes altos de origen africano, de origen europeo, de origen indígena, de origen asiático. Entonces somos una mezcla, ¿verdad? De historias, de tradiciones, de saberes, y nosotros no somos la excepción de eso, ¿verdad? En el curso que nosotros llevamos, también vemos o partimos del entendernos a nosotros mismos primero, ¿verdad? De dónde venimos, por qué nos llamamos como nos llamamos, quiénes somos, cómo podríamos entender al otro, entender su origen, su percepción del mundo, si no nos hemos puesto a reflexionar sobre la nuestra, ¿verdad? O de dónde venimos, cuál es nuestro origen, quiénes somos y por qué somos lo que somos. Entonces partimos de estos fundamentos filosóficos que nos ayudan a guiar, ¿verdad? El saber y el entendimiento con respecto a las demás personas. Entonces la interculturalidad es eso para mí. No sé, Paul, si quieres compartir al respecto. Mm, Lo primero que me pongo a pensar, sin duda, en la ley, a dónde aparece en educación en Argentina la palabra interculturalidad. Y es para subrayar algo que dijiste bien, David, es que la interculturalidad, según la Ley Nacional de Educación, se refiere a pueblos indígenas. Pero nosotros lo hemos celebrado a eso porque es la primera vez que aparecen los indígenas en una legislación educativa en Argentina. ¿Por qué? Porque después de la conquista, después de 1492, vino la colonia, después vino la república, que es la creación de los estados nacionales, y siempre fue eurocéntrica. Y el maestro de la patria, que le llaman allá, un tal Domingo Faustino Sarmiento, si bien hizo cosas, en algunas cosas interesantes, su ideología era civilización y barbarie. Quiere decir que la civilización era Europa, y la barbarie era lo autóctono, lo nuestro, lo de acá. Y por eso podemos celebrar de que por primera vez en el 2006 aparece en la Ley de Educación la interculturalidad, que se refiere al respeto a las culturas de los indígenas y ese intercambio. Bien, si bien nosotros celebramos eso, ponemos en, en discusión y en tensión. ¿Qué es lo primero que ustedes han hecho cuando han comenzado la vida? Ustedes dirán, lloré.
hice caca, hice pi, ¿no? ¿Me cambiaron? No. Lo primero que hicimos cuando hemos nacido parece redundante y obvio, es vivir. Por lo tanto, la primera acción nuestra fue vivir. Cada uno hemos vivido, hemos empezado a vivir en distintas familias, con distintas alegrías. Hagan un recorrido mental por las cosas que se acuerdan que han vivido, los dolores que han padecido en esta vida, las alegrías que han tenido, las opciones de otros que han repercutido en la vida de ustedes, las cosas que le contaron de ustedes que no se acuerdan, todo eso que pasó por la piel de ustedes, lo que pasó por el corazón de ustedes, por lo que pasó por los ojos de ustedes, por la cabeza de ustedes. Y uno podría hacer un listado terriblemente largo describiendo todo lo que el cuerpo nuestro ha vivido, todo lo que por nuestros ojos ha pasado, por lo que nuestra mente ha pasado. Todas esas cosas que hemos tenido en la vida, desde ahí pensamos. Desde ahí, desde esas cosas que hemos vivido, desde esas cosas decidimos, hablamos, decimos, optamos, nuestros gustos, nuestras decisiones. Y una pregunta, otra obvia, porque van a decir, este argentino viene y nos hace preguntas obvias. ¿Qué es lo primero que vinimos e hicimos? Vivir. ¿Cuál es la segunda pregunta obvia que voy a hacer? ¿Hemos vivido lo mismo? ¿Por nuestras mentes ha pasado lo mismo? ¿Hemos escuchado, todos los que estamos en esta reunión, hemos escuchado lo mismo? ¿Hemos sentido lo mismo? ¿Hemos padecido lo mismo? ¿Nos hemos alegrado por lo mismo? No. Pregunta obvia, respuesta obvia. Pero entonces, si hemos sentido distinto, si hemos vivido distinto, si hemos escuchado cosas distintas, si nos han dolido distintas cosas, nuestra vida es distinta. Por lo tanto, la característica del ser humano no necesariamente que somos iguales. Seremos iguales en dignidad, pero somos diversos. Pero eso lo tenemos que ver como una alegría. Cuando yo he recorrido Monteverde, lo lindo es la biodiversidad. Los distintos insectos, los distintos animalitos, las distintas plantas, los distintos árboles. Lo más bonito es cuando salí de monte, del bosque nuboso de ahí de Monteverde, ese jardín donde están los colibrí, nosotros les llamamos picaflor. Y lo más bonito es la diversidad de colores, lo más bonito es la diversidad de tamaños, lo más bonito es la diversidad de colibrís que hay. Y eso es lo que nos pone alegre, es la diversidad. Por lo tanto, la diversidad es un problema cuando nos tenemos que forzar para respetar la diversidad. Pero no tenemos que decir, oh, qué lástima, y bueno, tendremos que aguantar que somos diversos. No, lo tenemos que ver como un punto de alegría al que seamos distintos. Después queda el otro paso de la interculturalidad. Es que
Si somos distintos, hay que ver cómo logramos el inter, ¿no? Hay que ver cómo logramos el inter, porque es ahí donde entra el desafío. Y entonces mi primer lugar de interculturalidad, sin duda, es mi casa, mi familia, mis hijos, en donde tengo mi amada Valentina y mi amado Mateo, de los cuales estoy patológicamente enamorado. Por eso los tengo en un tatuaje, mira, Mateo y Valentina, ¿no? Grabados. Pero qué dolor de cabeza que son para mí más de una vez y qué dolor de cabeza soy para ellos más de una vez. Porque nos cuesta, porque Valentina es mujer, yo soy varón, porque Mateo es adolescente, yo soy adulto, porque Valentina ya está en la universidad y él está en el colegio todavía, porque yo soy de Boca y él es de River. Y cuesta la complementariedad entre los diversos. Y por eso una mujer cuando me dijo una vez en un curso en el norte de Argentina, me dijo, a mí la interculturalidad me atraviesa el cuerpo porque me atraviesa la vida. Ah, entonces la interculturalidad toca todas las diversidades. Como decía David, no solamente la étnica, la de pueblos, si- sino la diversidad de género, la diversidad de edades, la diversidad de roles dentro de la sociedad. Yo soy papá de mis hijos. Yo les decía en una reunión, yo si a mi hija le digo, che, Valentina, no quiero ser papá tuyo, quiero ser un amigo. Viejo sonso me puede decir. Porque si mi hija va a buscar un amigo, un par, va a buscar gente de su edad, con sus gustos, con su vibra de 20 años. Yo soy papá, aunque no tengo que ser autoritario. Y ahí donde es la diferencia. Si somos diversos, sí también somos iguales, ¿no? Quiere decir que yo soy papá, pero no tengo que ser autoritario. Somos distintos los de piel blanca, los de piel negra o a los de piel morena. Somos diversos, pero ninguno superior a otro. ¿Somos diversos los europeos, los costarricenses y los argentinos? Sí, pero ninguno superior a otro. Somos diversos los Cabécar con los Bribri, con los Comechingones y Saravirones que están en Córdoba, son todos indígenas, pero son diversos también. Algunos indígenas superiores a otros, no. Y es ahí donde entonces hablamos de autoridad. ¿Un director es lo mismo que un docente? No. Pero el que sean distintos y el director tiene autoridad con respecto al docente, no quiere decir que no sean colegas. Yo le decía a un supervisor, a unos supervisores en Ciudad Quesada, yo le digo, son autoridad, pero también son colegas y también son seres humanos. Por lo tanto, cuando la autoridad se pone al frente tuyo, se tiene que poner como autoridad, pero no autoritario. Entonces, la interculturalidad que nosotros anhelamos y la que tratamos de construir es lo que decimos es una interculturalidad vida céntrica. Es decir, las diversidades que se viven, que valga la redundancia en mi vocabulario, las diversidades que se viven en la vida deben aflorar adentro de la escuela, se deben notar para que esa diversidad enriquezca. Y después vemos.
con qué métodos, con qué metodologías, con qué formas, con qué actitudes vamos a convidarnos. Fíjate, la palabra convidar precisamente la usamos de convidar comida, ¿no es cierto? Che, te convido, lo que aprendí acá, un casado, un, un desayuno, un gallo pinto, ¿no es cierto? Como yo también te puedo convidar un mate, ¿no? Convidar es te doy y me das, y convidar de ahí viene la palabra vida también, porque cuando nos juntamos a comer no es solamente para llenar la panza, es para compartir la vida, ¿no? Vos me das lo tuyo, yo te doy lo mío. Convidar en un clima de diversidad es desafiante y hay veces muy difícil. ¿Por qué? Porque hay sectores, hay personas que nos o se creen superiores a los demás. Cuando hay creencia de superioridad, no es posible la interculturalidad. Así es, y partiendo de esa premisa, eh, cabe mencionar qué importante es llevar esa diversidad nuestra primero, ¿verdad? De nosotros como seres humanos al aula, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la persona docente, tener esa apertura a también qué voy a convidar yo a mis estudiantes, más allá del conocimiento, más allá del programa o el plan de estudios o la malla curricular, qué como persona estoy trayendo y qué como persona me quiero o me puedo llevar de las personas estudiantes, ¿verdad? Eh, He ahí la importancia de que nosotros también hagamos ese análisis de, bueno, quiénes somos en en esta sociedad, cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores, con qué cosas tengo que luchar o lidiar y cuáles no son fáciles o sencillas de digerir. Todo eso es válido, ¿verdad? Porque a la hora de nosotros interactuar con la diversidad, habrán cosas que no sean tan sencillas, desde mi escala de valores, desde mi estructura cognitiva, pero eso no quiere decir que esas personas no tengan el derecho a ser tratadas con dignidad, ¿verdad? Tenemos que tener la claridad desde nuestra identidad de cómo separar la parte personal, la parte moral y de valores de la parte profesional. Y ahí es donde también nosotros tenemos que llevar, pues, estos procesos de interculturalidad al aula, ¿verdad? De, bueno, quién soy, qué le llevo a mis estudiantes y cómo voy a actuar cuando yo me encuentre con un estudiante que tal vez sus creencias, sus ideologías no coincidan con las mías, ¿verdad? El hecho de que no convergemos o que no logramos entablar encuentros en ciertos puntos no quiere decir que yo voy a dejar de ser el docente o que puedo elegir no ser, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia de que hagamos un análisis crítico de quiénes somos, de cómo pensamos, de cómo percibimos al otro, en sus diferencias, ¿verdad? Y parte primordial también es conocer el contexto en el cual nosotros nos estamos involucrando, ¿verdad? A trabajar para conocer también cómo nosotros nos podemos eh, introducir a una cultura que no es quizás la que nosotros fuimos criados o nos hemos desarrollado. Eh, entonces, cómo yo, David, como persona, con todas mis creencias, con todas mis ideas, mis tradiciones, me puedo adaptar a esta escuela que está inmersa en un contexto con ciertas características socioeconómicas, ciertas tradiciones, ciertas creencias, y hacerlo de manera respetuosa y respetando la dignidad de la persona. Entonces, sea ahí la importancia también de trabajar desde nuestra identidad cultural propia a la hora de nosotros llegar al aula. Y no solo al aula. Esto lo podemos aplicar incluso, como lo decía Paul, en el hogar, ¿verdad? Cómo convergen dos mundos diferentes en la pareja, por ejemplo. Llegamos a imponer de manera autoritaria nuestras creencias, llegamos a imponer nuestra forma de hacer las cosas, o tenemos la oportunidad de tomar decisiones en conjunto y de presentar, bueno, estas son las cosas como yo las percibo, y estas son como vos las percibís. Entonces,
lo podemos aplicar en cada uno de los niveles en los cuales nosotros como personas nos relacionamos, con amigos, con compañeros de trabajo, con estudiantes, con el director, con autoridades. Eh, Siempre vamos a encontrar puntos de encuentro y puntos donde no, definitivamente no nos vamos a encontrar. Pero para ello yo tengo que tener mucha claridad de cuáles son mis creencias, cuál es mi identidad y saber en qué momento, pues, puede explotar uno en ciertas circunstancias, ¿verdad? Eh, para poder trabajar acerca de estos temas en los cuales tal vez no me es fácil. Eh, entonces, sea ahí la importancia. No sé, Paul, con respecto a la identidad cultural, ¿por qué es importante que la persona docente trabaje en sí mismo, en indagar, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de sus ideas, de sus pensamientos, de sus tradiciones? Conocerse, yo creo que el autoconocimiento es importante, es vital a la hora de formarnos como profesionales, ¿verdad? Y parte del permitir al estudiante conocerse a sí mismo también, porque recordemos que la educación no es para transmitir conocimientos, sino que es para formar ciudadanos, es para formar personas. Entonces, Paul, te dejo ahí abierta la conversación. Cuando, cuando uno enseña, cuando uno está en la escuela como docentes, uno no es una máquina de datos, ¿viste? Porque podés ser una máquina de datos, si voy a dar historia. He estudiado un montón de datos que se lo doy. Si voy a dar matemática, he aprendido las operaciones matemáticas que se la doy. Yo no soy una máquina de datos, soy una persona primero como docente. Y como decíamos recién, si soy una persona como docente, yo tengo una historia personal. Una historia personal que me ha construido. Hay un autor que dice que la vida es pensar qué hacer con lo que hicieron conmigo. Quiere decir que la vida me ha ido construyendo. Porque hay muchas cosas que no las he decidido. Yo no decidí en qué país nacer. Yo, yo no decidí en qué familia nacer. Yo no decidí con qué comida me iba a acostumbrar. Yo no decidí muchas cosas. Muchas veces me las decidieron. Y es parte de la vida. Y hay cosas que las empecé a decidir algunas veces consciente y algunas veces inconsciente. Y esas decisiones mías o de otras, eh, sin duda me han construido un modo de ser. Quiere decir que los docentes tendríamos que ser todos distintos. Sí, con un diseño curricular, sí, con una organización en la escuela, parece que todas las escuelas tienen la misma organización, pero el docente tendría que ser algo totalmente distinto. Si hay veces dicen, che, tal maestra es distinta a esta otra, y uno tendría que decir, obvio, y es saludable que sea así. Entonces, ¿cómo conocerse a uno mismo para saber cuáles son los talentos de uno? Claro, si no te los han reconocido mucho durante tu vida, a tus talentos, te va a costar más. Te va a costar más descubrírtelos. Si te han elogiado demasiado, creo que acá también se dice, vas a ser demasiado agrandado, ¿no? Entonces, ¿cómo poder encontrar a este Paul? Yo, Paul, voy a dar clases, tengo que dar también a mi modo de relacionarme, mi modo de ser, mi modo de fastidiarme, mis gustos. Y ustedes dirán, pero eso no es muy egocentrado. Lo que pasa es que mi vida comienza en mí. Después, para no egocentrarme, tendré que abrirme
Y fíjense lo que ustedes ahí en los saludos en el chat, muchos pusieron saludos cordiales. ¿De dónde viene lo de cordial? De corazón. Y precisamente es porque en el corazón habla de la particularidad de lo que sos vos. Y si es un saludo cordial es porque deseo que mi saludo te llegue a tu corazón. Y vieron que el corazón es el signo de vida, ¿no es cierto? ¿Está? Es una persona de gran corazón, es una persona grande en su vida. Por eso nosotros en las efemérides le llamamos conmemoración, con memoria, y le llamamos recordar. Es volver a traer al corazón propio, es decir, a la vida propia, lo que en ese momento histórico, que es el que estamos recordando en tal o cual efeméride, pasó en la vida, en el corazón de esa fecha. Si ustedes están haciendo la efemérides 1821, que es la independencia de Costa Rica, y nosotros nuestra independencia fue en el 1810, 25 de mayo, al recordar esa fecha, no es solamente recordar un dato, sino es ponerme a pensar, recordar, cor cordis, del corazón. Es ponerme a pensar qué pasaba en el corazón de esa gente de 1810, qué pasaba en el corazón de esa gente de 1821. No querían ser esclavos. Y después unirlo a mi corazón, al de Paul, al de David, a los que participan en tu acto escolar de la efemérides, y decir cuáles son nuestros anhelos de libertad, cuáles son nuestras ataduras. Y por eso es un saludo cordial. De mi corazón, por lo tanto, de mi vida, cómo llegar al corazón del otro, a la vida del otro. Y como dijimos al comienzo, si las vidas han sido distintas, los corazones han sido distintos, ¿qué derecho tengo yo de imponerte mi vida? Te la convido. Y de ahí viene la palabra convidar. Para nosotros comer no es llenar la panza, es compartir la vida. Por eso, qué interesante es descubrir cómo es el corazón de cada uno, es decir, cómo es la vida de cada uno, es decir, cómo son mis gustos, cómo son mis anhelos, cómo son mis ganas, cómo son mis fuerzas, para después ponerlo en una mesa, para convidarlo, para que el otro, el que tengo al frente, que tiene su corazón, su vida, sus anhelos, sus dolores, sus alegrías, lo tire sobre la mesa y hagamos un intercambio. Desde la identidad propia, desde el ser propio, me meto en pero no me entrometo, me meto, pero no me entrometo en la vida, en el corazón, en la identidad del otro. La ponemos sobre la mesa las dos identidades y le intercambiamos. Y entonces surge la pregunta de cómo llevamos esto al aula, ¿verdad? Y cómo trascendemos del ver la interculturalidad como algo folclórico, como algo conmemorativo o simbólico solamente, sino que trascender a que sea algo vivencial, algo que nace desde los corazones, como decía Paul hace poco, eh, y cómo lo vivimos en el aula, ¿verdad? En una entrevista o en varias de las entrevistas que mis estudiantes han hecho en cursos anteriores, se les va y se les pregunta, bueno, ¿y cómo viven la interculturalidad en esta escuela? ¿Verdad? ¿Y qué nos contestan muchas veces? En esta escuela no hay interculturalidad. No hay interculturalidad porque consideran que no hay personas migrantes o que no hay personas de territorio indígena, de pueblos originarios, y entonces simplemente contestan, no, es que en esta escuela no hay interculturalidad.
todos somos homogéneos, entonces no hay ninguna diferencia, ningún punto en el cual pensemos distinto, ¿verdad? Y hay un problema entonces en el cual estamos cayendo, que es a la hora de no entender, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance de la interculturalidad? Si nos vamos, como decíamos, cada uno de nosotros tiene su propia cultura y su propia estructura cognitiva y demás. Y la forma de trascender lo meramente simbólico conmemorativo precisamente es empezando a vivir nuestra propia cultura en el aula, en la escuela. Cómo intercambio yo con la comunidad. Eh, es la primera relación que debemos establecer. Cómo mi identidad se acopla a la identidad institucional, a la identidad comunal, a la identidad del Ministerio de Educación, porque pertenecemos a la institución, como a la identidad del Estado, como un ente al cual representamos, a la identidad costarricense, como el país en el que nosotros nacimos, habitamos y nos desarrollamos, y la identidad planetaria también. Entonces, debe de trascender, ¿verdad? Y la interculturalidad está en todos lados. Eh, o debería estar, la pluriculturalidad está en todos lados. Lo inter es lo que nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad? Es lo que no hemos logrado trascender de lo pluricultural a lo intercultural. Y entonces, ¿cómo nos vamos a la práctica desde el aula? Bueno, aprovechando primero las efemérides que mencionaba Paul, ¿verdad? Son momentos eh, que deben ser aprovechados ¿para qué? Para favorecer las expresiones de los estudiantes, de los docentes, del personal administrativo. Eh, pero no solamente debe quedarse ahí, ¿verdad? Tenemos que también adaptar nuestro currículum, nuestro plan de estudios, nuestro planeamiento a la realidad de la comunidad. También, si nosotros, yo siempre les digo a mis estudiantes, si nosotros somos nombrados en, en Sarapiquí, por decir algo, no vamos a llegar a hablar de los sembradíos de manzanas o sembradíos de café a la hora de hacer los problemas de matemáticas. ¿Por qué le vas a pedir a un estudiante que cuántas manzanas me quedan? Vayamos a lo más simple, a lo más cercano al estudiante y hablemosle de las piñas, qué es lo que tiene ahí cerca, ¿verdad? ¿Qué es lo que tal vez ha visto? ¿Qué es a lo que se dedica su papá? Y entonces, acerquémonos al corazón de la comunidad para poder llevar a la práctica una verdadera interculturalidad, un verdadero entorno de respeto, de dignidad a la hora de impartir nuestras lecciones y no necesariamente delimitarlo en una materia, porque a veces me dicen, sí, bueno, vamos a hacer un planeamiento de interculturalidad para estudios sociales. Eso es lo más fácil, ¿no? Eh, pero entonces, ¿cómo lo llevamos? Desde matemáticas, desde las ciencias, desde español, desde todas las materias. eh, ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues conociendo la comunidad, los saberes, cuáles son esos cuentos que hablaban ahí, por qué tenemos que enseñar todos eh, cuentos eurocéntricos y no ir a los saberes ancestrales de nuestras comunidades. ¿Quiénes eran esos personajes que fueron conocidos, fueron famosos? ¿Quiénes son esas personas eh, que hoy en día son reconocidas en la comunidad, que tal vez no son estudiadas ni nada, pero tienen saberes que podemos compartir en el aula? Entonces, básicamente, de mi parte, yo considero que hay muchas maneras de vivirla en el aula, pero debemos de partir eh, de lo que el Estado nos facilita, que son las efemérides, ¿verdad? Hay muchas en el calendario escolar. Y entonces, ¿cómo las aprovechamos? Y luego, ¿cómo empezamos a organizar nuestro plan de estudios de manera que podamos acercarnos a la comunidad y al corazón de esa comunidad, para evitar las barreras del estudio y demás que puedan enfrentar los estudiantes? Paul. Lo que me alegraba mucho acá Daniel cuando está planteando en el chat cómo le gustaría contar sobre sus ambientes. Él muestra cómo, de dónde es el ambiente de su padre, su madre, de su bisabuela, que lo habla como con orgullo. Entonces,
Decíamos recién que la interculturalidad parte de uno, de la diversidad desde donde uno fue construido. Por eso vos decías muy bien, David, recién decías cómo partir de la identidad propia. Y ya que la identidad propia ha sido construida desde la diversidad. Y empezar a como, por eso el docente tenemos que tener una gran capacidad de automirarse, de poder hacer introspección, tomarnos el tiempo para mirarnos. Después vemos cómo hacemos para no ser unos agrandados, unos egocentrados y unos egoístas. Ya es el segundo paso. Pero el primer paso es poder degustar toda la diversidad que nos ha ido construyendo. Segundo paso, cuando nos ponemos al frente de un alumno, de una familia, y vamos como maestros, hay veces ya nos ponemos a pensar de qué le puedo enseñar. ¿Mm? Según Paulo Freire, nuestra educación debe ser desde la amorosidad. Primero quererlos, primero quererlos. Aceptarlos hasta ya sin conocerlos. Porque queriéndolo al otro, a la otra persona, tengo una actitud de escucha. Dos orejas y una boca tenemos. Señal que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. La actitud de, decía una docente esta mañana, de observación. Pero cuando decimos observación, es mirar con profundidad. Es mirar con profundidad. Porque si uno se queda con la superficie, te quedas con la cáscara de la realidad. Y me voy a la efeméride de nuevo. En Argentina tenemos el Día del Medio Ambiente el 5 de junio. La naturaleza como medio ambiente. La naturaleza como un medio a través del cual me muevo. No es la naturaleza que describió Daniel en el chat. Daniel tiene una mirada profunda que no es un simple medio. Mira, la Constitución Nacional de Ecuador y de Bolivia considera a la naturaleza como un sujeto de derecho. Los collas le dicen en quechua o en aymara le dicen Pachamama. Es la madre tierra. Ah, pero ¿por qué le llamas madre? ¿Es como un apodo? No, 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 no. Es un sujeto. Es como la madre. Es la madre porque es la que me da el alimento, la que me da el sustento, la que cobija el agua que me saca la sed. La madre es la que me da la belleza de la naturaleza de Costa Rica, como en Argentina tenemos unas hermosas vistas también. Me alegra la vista. Y aparte, en esta tierra he nacido, he crecido, me he reproducido porque también han nacido mis hijos. He aprendido, he llorado, he reído. Quiere decir que una mirada profunda de un argentino tendría que bregar para cambiarle el nombre a esa efeméride del 5 de junio. Ustedes tienen en el listado de su efeméride. ¿Sabe por qué me agarro del efeméride? Para agarrarme de un recurso muy de las escuelas. Para que sea no tanta teoría lo que hablamos, sino bien aterrizado a la vida escolar. Ustedes tienen un día que es el día del agua. Vos le podés decir a los chicos, che, ¿la agua tiene H? Todos te van a decir que no. Ah, no, sí, hidrógeno, dos, oxígeno es con H, ¿no? Y te reís un rato con ellos. Pero también del agua podés decir que se escribe sin H, cómo se dice en malecu, ¿tá? Podés también trabajar la química,
Podés trabajar el estado líquido, gaseoso y sólido del agua. Muchas cosas podés hacer sobre el agua. Pero una mirada profunda es que el agua es un derecho. Y si bien el Estado algunas veces le puede dar en Córdoba hay una empresa que maneja el agua de los cordobeses. Dicen que es concesión, pero esta empresa decide a qué barrios va la red de agua y a cuáles no va. En Iguazú, en una reserva indígena guaraní, el mundo turístico del gobierno le pidió un pedazo de la reserva, como ustedes tienen tantas acá, un pedazo de la reserva para poner hoteles de 5 estrellas. En el verano pasado recorrí esa zona. Unos hoteles impresionantes, unos hoteles que respetan hasta la naturaleza, porque ustedes saben que los tienen que construir al metro 40 del piso con unos pilotes para que la fauna pueda caminar por debajo y la edificación no sea una traba para que la fauna transite libremente por la selva. Es decir, que son hoteles de 5 estrellas que respetan la ecología de esa selva. Pero eso sucede de una calle hacia la derecha, donde están todos los hoteles dentro de la reserva. Ahora, de esa calle para la izquierda están las comunidades indígenas, que viven una pobreza extrema. ¿Y saben algo? Cuando uno va en el colectivo, en el auto, por esa calle que hay en el medio, van los indígenas con unos bidoncitos que se van hasta los hoteles a pedir agua potable. Ellos en su propia reserva no tienen acceso al agua potable. Quiere decir que ahí el agua es una mercancía. Ahí el agua no es un derecho. Ahí el agua es un privilegio para los ricos. Ahí el agua no es para todos los seres humanos, sino solamente para el que puede pagar. Bien, ya para cerrar, quisiera retomar un poco el tema de de la morosidad de Pablo Freire. Y para hacerlo quiero compartirles el poema Hombre de Jorge de Bravo, que dice, él es un escritor costarricense de Turrialba, y dice, soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza. Yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy un dios, soy un hombre, como decir un alga, pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas, pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras, y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. El tema de la morosidad es precisamente el reconocer que la persona estudiante que tenemos al frente es eso, es persona, con sus necesidades, con su realidad, con todo lo que pueda traer desde su casa, ¿verdad? No sabemos si viene con hambre, no sabemos si viene o en qué techo vive. En alguna ocasión, llevando un ejercicio a las comunidades acerca de los mapas conceptuales y cómo se debería hacer una casa. Hablábamos de los aposentos y que las habitaciones, que el baño, que lo que tenía la habitación, que la cama, que la pantalla, que el teléfono, etcétera. Pero cuando salimos de esa institución vemos que las casas no son como nosotros se las pintamos, sino que era un solo aposento, no habían paredes, eran cortinas, eh, no habían baños, eran letrinas, no habían puertas, no habían aposentos, quizás no habían pantallas, quizás no había luz. Y entonces es donde nosotros evidenciamos que nos hace falta acercarnos a la persona y entenderla, ¿verdad? Entonces, un principio fundamental para nosotros como educadores es sentarnos a escuchar, pero a escuchar no solo con los oídos, sino a observar,
a entender, a analizar, a pensar, no solo en la comunidad a la que nosotros nos estamos incorporando, sino al estudiantado, cuáles realidades tienen. Hay tanta diversidad, ¿verdad? Incluso en una pequeña escuela unidocente, en algún momento me encontré dos chicos holandeses, hijos de hacendados en la zona allá en Guatuso, compañeritos de dos chicos nicaragüenses, hijos de los peones de los hacendados. Entonces son realidades tan diversas en un contexto tan pequeño, eh, y eso es lo que cada uno de ustedes pues va a ir a encontrar al campo, o ya los que ya trabajan pues ya encuentran. Entonces démonos la oportunidad de escuchar, de tener esa ternura para con el estudiante, esa ternura de permitirlo acercarse a nosotros, de entenderlo como una persona antes que como un receptor de conocimiento. Ese es como mi aporte final, Paul. Pensaba, Pensaba, ¿no? ¿no? Em, Eh, y lo compartí en el encuentro con maestros y maestras unidocentes. A mí algo que me sorprendió, porque me voy a hacer referencia a un comentario en el chat que acaba de poner una compañera, que hay como un acuerdo entre Panamá y Costa Rica, como un acuerdo de confraternidad. En Argentina, y disculpen las palabras, pero antes cuando te querían insultar te decían hijo de puta. Y vos frenabas diciendo, con la vieja no te metas, ¿no? Ahora el peor insulto no es ese, es que te digan bolita en vez de boliviano, o que te digan paragua en vez de paraguayo, o que te digan peruca en vez de peruano, o que te digan chinchulín en vez de chino por los supermercados chinos. Acá algunas veces he escuchado que decir nica es un modo de decir sos nicaragüense. Y algunas veces decir nica, ¿no es cierto? Es un insulto. Qué bonito que es, y eso lo remarcaba, es que ustedes en las placas de los autos, aparte de decir Costa Rica, el número, y en algunos número y letra, abajo dice Centroamérica. Y en eso a ustedes los tengo que elogiar y piropear, porque en Argentina dice solo Argentina, no dice América del Sur. ¿Cómo nos cuesta a los argentinos? Porque siempre nos han inculcado durante varios centurias y a través de muchas décadas de que lo bueno venía de Europa. Y nos costó muchísimo y nos sigue costando sentirnos parte de la patria grande. Cuando uno empieza a compartir más de cerca y romper los prejuicios que tenemos con respecto al otro, empezamos a vivir desde la amorosidad. Y cuando nos referimos a la amorosidad desde la educación, es porque no, nos damos cuenta que nuestro trabajo es hermoso. Fíjate, si yo vendo anteojos, yo te voy a decir, bueno, che, estos anteojos te los vendo a 2.000 colones. No sé si sale caro o barato 2.000 colones unos anteojos, pero bueno, es un ejemplo. Yo te doy los anteojos, vos me das los 2.000 colones. Yo perdí los anteojos y vos perdiste los 2.000 colones, porque así es el comercio, ¿no es cierto? Yo, arquitecto, te doy un plano, vos me pagas el plano, yo ya no tengo el plano y me pagaste, ¿no es cierto? En cambio, en la educación, yo te di un saber, ya lo tenés vos, yo no lo perdí, lo mantengo el saber, sino que el saber que tenía yo ahora también está en tu vida. Quiere decir que el mismo saber, lejos de haberlo perdido, se expandió. Y después vos se lo compartís a tus hijos. Quiere decir que el saber que tenía Paul se lo pasó al David, se expandió. El David se lo pasó a sus hijos, se expandió más.
Y eso es una morosidad educativa. Tenemos un bien que es el saber, el sentir, que lejos de perderlo lo expandimos. Y muchas veces amar es duro, porque también amar es exigir. Una cosa es ser un buen papá y otra cosa es ser un papá bueno. El papá bueno es el que le permite todo, el que no le exige nada. Y eso sería, bueno, los maestros, pobrecito, ha sufrido tanto durante la vida y no le pones exigencia. A veces es difícil encontrar la línea justa de cuándo ser paciente con los hijos y cuándo exigir un poco. Lo mismo nos pasa con los estudiantes. ¿Cuántas veces tenemos que esperar, ser pacientes, pausados, progresivos? Y cuándo tenemos que apretar un poco el acelerador, che, ponete las pilas, ¿no? Y lo mismo, la morosidad del docente no solamente tiene que mirar a los alumnos, a los estudiantes y a las comunidades y a las familias. Somos docentes de la educación pública. Y al ser docentes de la educación pública, somos funcionarios de la educación. Somos funcionarios del Estado. Por lo tanto, así como somos colaboradores con los estudiantes y las comunidades, así como somos pacientes y progresivos con los estudiantes y las comunidades, así como somos exigentes con las comunidades y con los estudiantes, tenemos que mirar a los otros actores del Estado. Serán nuestros supervisores, serán nuestros ministros, serán nuestros presidentes. ¿Y qué actitud tenemos, de amorosidad tenemos que tener? La misma que tenemos con los estudiantes. Colaborar, sumar, ser progresivos, pero también exigir que haya medios suficientes, que haya escuelas en condiciones, que haya salarios justos, que haya materiales educativos, que haya materiales didácticos, que tenga posibilidades de capacitarme y no esté restringido solamente al que tiene dinero. Y por eso esta amorosidad tiene que venir en una doble dirección, hacia los estudiantes y las comunidades y también hacia mis colegas docentes y hacia el resto del sistema educativo, llegando al presidente. Porque los presidentes están para eso, los ministros están para eso, para que el ejercicio de la educación sea un hecho. Si el presidente y los ministerios y el ministro y los directores hacen lo suyo, yo también tengo que hacer lo mío, ¿no? Y ¿saben lo bonito de la educación? Es que uno es sembrador de saberes. Y lo bonito de la educación es que uno es sembrado por las comunidades, los colegas y los estudiantes. Uno también aprende. Lo duro de la educación es que muchas veces no vemos los frutos de nuestra siembra, ¿no? Porque precisamente como no trabajamos con máquinas, sino que trabajamos con corazones y vidas humanas, tal vez no vamos a ver los frutos. Pero recuerden esto, si nosotros estamos viviendo cosas bonitas en educación, hasta cosas que eran impensables 50 años antes. 50 años atrás hay cosas que eran impensadas. Hablar de educación
con indígenas y para indígenas hace 50 años en Argentina era impensado. Hablar de educación sexual integral, hablar del no a la violencia de género o de los abusos que veo en carteles en todos lados en Costa Rica, hace 50 años era impensado. Hablar de la defensa de la mujer en contra de nosotros los machirulos, hace 50 años era impensado. Gracias a que hace 50 años hubo docentes y mucha gente que peleó por eso y no vio los frutos. Hoy nosotros estamos disfrutando de esos frutos. Por eso, tengamos confianza que así como nosotros somos cosechadores de frutos, de gente que antes sembró, confiemos que nuestras siembras van a tener sus frutos, aunque nosotros no la veamos. Así es, excelente, Paul. Muchas gracias por todo el intercambio. Eh, si alguien quiere hacer algún aporte, podríamos escuchar a dos personas si quisieran hacerlo. Si no, vamos a cerrar. Eh, ahorita quiero retomar la frase que nos comparte Daniel. Dice que la toma del Principito y dice, si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla. Muy bonita frase. Y definitivamente, cuando partimos de los prejuicios, nos ponemos una venda y no nos permitimos conocer al otro. Por aquí tengo a personal con la mano levantada, entonces si quiere participar, adelante. Buenas noches, profe. Bueno, y el profe Paul. Buenas noches. De mi parte, bueno, como estudiante de educación primero y segundo ciclo, agradecerles a ambos y creo que un mensaje muy lindo, muy enriquecedor para nosotros, los que nos dedicamos, ¿verdad?, a atender esas poblaciones, ¿verdad? Para que me gustó mucho esa frase del profe Paul, ¿verdad? Tenemos dos orejas y una boca para que escuchemos el doble y hablemos la mitad. Me parece que me comprometo a aplicármelo porque creo que los niños tienen mucho que enseñarnos, tienen mucho que comunicarnos y pues a veces muchas veces, ¿verdad? Por eh, de cierta manera, nuestro autoritarismo, tal vez la idea de que nosotros somos los que sabemos porque somos los maestros. Gracias a Dios en este país, ¿verdad? Eso se ha venido erradicando mucho, pero todavía posiblemente se da. El tema es que me llevo ese gran mensaje, profe Paul, muy lindo, sus palabras muy enriquecedoras y pues de verdad un ejemplo muy hermoso de parte de los dos, el tema, el mensaje, los contenidos. Ha sido para mí una experiencia muy linda y que quiero plasmar y rescatar para llevarla a las aulas. Muchas gracias a ambos. Gracias a vos. Son de esas Gracias. semillitas que sembramos que se ponen. Evelyn, perdón. Gracias, David. Hola, Paul. En la mañana estuvimos por ahí, ¿verdad? En el Hola, Evelyn. encuentro que tuvimos allá en la universidad. Bueno, en ese momento quería también hacerle un comentario que lo voy a hacer ahora. Fíjese que, bueno, hace como 30 y pico de años, para no decirle con exactitud, cuando estudiaba geografía específicamente, eh, fuimos fuimos a donde usted fue, a los Palenques del Sol y Palenque Margarita. Este, y bueno, ahí habían hecho unas casitas, que me imagino usted las conoció, y nos dijo una señora ya, una anciana, ¿verdad? Como le llamamos nosotros acá, ya la gente que tiene bueno, que son líderes dentro de la población indígena. Y nos decía, miren, a nosotros llegaron y nos construyeron estas casas, pero nunca nadie nos dijo, ustedes quieren estas casas, quieren que las hagamos de esta manera. Y bueno, después, con el tiempo que fui también a Talamanca, me di cuenta que igual les habían hecho casas parecidas a las del Palenque Margarita, Palenque del Sol, pero que no las estaban usando, que seguían dentro de sus tradiciones y siguieron haciendo sus casas como lo hacían y las siguen haciendo así. ¿Por qué? Porque siempre hemos creído que lo mejor es lo que nosotros pensamos
que les puede servir a ellos, pero no necesariamente es esto. Ellos tienen otra visión de mundo, su cosmovisión es otra. Y bueno, la parte política es la que debería de pensar también en eso, ¿verdad? Cómo consultarles a ellos. Y cuando usted hablaba del hotel, sí, pues se me vino precisamente también esa imagen de esa señora que decía, cuando nos preguntaron a nosotros cómo queremos nosotros las caras, no necesariamente era así como el gobierno nos las vino a hacer. Bueno, eso era básicamente lo que quería comentar. Y muchísimas gracias y que los últimos días los pase muy, muy bien acá. Y le estoy pasando muy bonito y aprendiendo mucho realmente. Mira, por lo que decías vos y decía el compañero anterior, no solamente hay que escuchar el doble de lo que hablamos, sino ponernos a pensar a dónde estamos poniendo los oídos. Y eso nos ponemos a pensar, yo docente, ¿a quién le pongo el oído? ¿Solamente al diseño curricular que me enseñaron en la universidad? ¿O también le pongo el oído a los saberes, a la sabiduría, a los deseos, a los gustos y al ritmo de la comunidad? Em, yo gobernante, ¿a quién le pongo el oído? ¿Al mercado? ¿A los grandes empresarios? ¿O también le pongo que también le tengo que poner el oído al mercado porque hace falta tener trabajo, hace falta tener empresa, hace falta que la moneda quede estable, todas esas cuestiones que los economistas saben, pero ¿quién determina cómo tiene que ser Argentina y cómo tiene que ser Costa Rica? Yo, gobernante, tendré que poner el oído en el mercado a nivel mundial, qué es lo que está sucediendo con el dólar, si baja, sube el euro, pero le estoy poniendo el oído a la gente. Yo, médico, solamente le voy a poner el oído a la industria medicamentosa o también le voy a poner el oído a la medicina natural de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, qué interesante es entonces cuando Daniel acá plantea, dice, me ha levantado la moral este rato que hemos compartido. Y sí, porque muchas veces nuestra tarea o no es valorada, ¿no? O dicen, oh, el país, lo que se dice en Argentina, el país anda mal por la educación. Y entonces estamos en crisis como país porque los maestros hacen mal las cosas. No, los docentes pondremos nuestro granito de arena, pero después el Ministerio de Trabajo tiene que hacer lo suyo, el Ministerio de Salud tiene que hacer lo suyo, el Ministerio de Cultura tiene que hacer lo suyo y el Ministerio de Educación tiene que hacer lo suyo. No solamente es desde educación que se soluciona un país. Por eso vamos a sentir la impotencia, porque nos damos cuenta que nosotros desde las aulas solo aportamos a la resolución de los problemas de las comunidades. Pero para que las comunidades resuelvan sus dificultades, no solamente hace falta una escuela. Hace falta un ministerio de economía, hace falta un ministerio de trabajo, falta un ministerio de exportación, hace falta un ministerio de vivienda, hace falta un ministerio de planificación y carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, dice Freire, ojo con el optimismo pedagógico. Pensar que desde las aulas se soluciona el país, ¿no? Y entonces, viste, cuando antes los abuelitos decían, eh, tenés que estudiar para ser persona de bien. Díganme, los que hicieron daño a nuestros países, ¿estudiaron? Claro que estudiaron. Quiere decir que estudiar no necesariamente te hace una persona de bien, porque el estudio te puede servir también para hacer mucho daño.
Yo doy tercer año Sí. en tercer año del profesorado de música, yo doy filosofía. ¿Saben cómo se llama el libro con que comienzo en marzo las clases? Imagínense, estudiantes de música, ¿no? Vienen copados con la música, contentos con la música, porque la música es el idioma universal de la humanidad, porque con la música enamoré a mi novia, porque le mandé un tema que le gustó, y entonces la música parece que es el signo del amor. ¿Saben cómo es el nombre del libro que comienzo filosofía en tercer año del profesor de música? Se llama Odio la música. Pero entonces, ¿qué relata ese libro? ¿Sabe qué relata ese libro? El uso que hizo Hitler de la música en los campos de concentración para matar millones de personas en los campos de concentración y en las cámaras de gas. Quiere decir que la música en sí misma puede servir para el amor y también para matar. La educación puede servir para crecer y amar, pero también el aprender puede servir para matar. Ujú. Ya para cerrar, nada más recordarles llenar la asistencia que está en el chat para que no lo olviden, por favor. Y cerramos con la participación de Vivi. Adelante, Vivi. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, primero agradecerle a don Sayat y al profesor, ¿verdad? Esta importante información que nos han compartido el día de hoy. Creo que en los 5 años que tengo de estar en la universidad, he hecho tal vez uno o dos trabajos, pero no tan eh, entrando, ¿verdad? Temáticamente en este tema. Entonces, por eso hice un comentario. Creo que este trabajo que hay que entregar ahorita me cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Porque en la zona donde yo vivo se integró ¿cómo se llama? Una integración curricular, ¿verdad? De una lengua indígena, pero no es en todas las escuelas del país. ¿Verdad? Entonces, se ve mucho, digamos, como me decía la directora, que es maestra también, que aprender, ¿verdad? Aprender de esas nuevas raíces, aprender de la compañera, porque digamos, en la escuela donde fui a investigar, de hecho yo vivo aquí a 40 metros de una escuela que también viene una maestra indígena, ¿verdad? Entonces, aprender de ellos creo que es muy bonito y no solamente en la institución, en las casas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Hay veces que los padres ven esa materia como cuando le dicen al estudiante, como pertenezco a otra religión, no recibimos religión, ¿verdad? Entonces, los niños ya tienen como ese chip, como esa iniciativa, me quedo en la clase de lengua indígena. ¿Verdad? No se retiran, sino que ellos la reciben y aprenden desde como cuando están enseñando el inglés, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Cuando para pedir algo, ¿verdad? Entonces, creo que es muy bonito que se integre eso y ojalá esa integración curricular no solo en esta zona de acá, debería ser, creo que a nivel nacional. No importa que en esas escuelas no se integre, ¿verdad? Tal vez estudiantes indígenas como en estas zonas de acá. Y no solamente en las escuelas, también por decir, voy a dar un ejemplo, el hospital de Ciudad Neily, usted de que ingresa, qué sé yo, a emergencia, usted va a ver siempre la rotulación en español, inglés y en la lengua indígena que es la Guaymí, con ese otro nombre que yo les mencioné acá. Ujú. Pero si uno va al San Juan de Dios, ¿por qué he ido? Yo no veo eso. ¿Ves? Entonces sí debería ser importante en sectores públicos incorporar eso, eso es importante porque, por decir un ejemplo, se va, un ejemplo, alguna persona de las reservas de acá, a tal vez al hospital de la capital, a la Juela o Heredia o San José, y no se van a poder ubicar porque no tienen esa información, todo está en español. ¿Verdad? Entonces, aquí en esta zona sí he notado yo varios lugares, instituciones que tienen el rótulo en inglés, español y en la lengua indígena, que más que todo aquí es el guaymí, ¿verdad? Entonces, ese es el aporte que yo quería hacer, agradecer, como les dije, estoy muy contenta con este trabajo, realmente me va a gustar mucho y creo que es un trabajo que se va a salir de como de la realidad, del propósito que es, ¿verdad? Porque siento que a pesar de
de hacer un diagnóstico, creo que va a ser mi diagnóstico más grande que voy a hacer, ¿verdad? Pero siento yo que va a valer la pena hasta salirse un poco del rol de lo que está especificado, porque cuando uno conoce, ¿verdad? Un poquito de lo que viene, y no solamente la lengua indígena, en esta zona, cuando yo empecé ya a indagar, viene también lo que era la época de la bananera, entonces se mezcla todo un poco, ¿verdad? Entonces es muy bonito. Y a lo que comentaba ahora don Sayat también y el profesor, ¿verdad? Por decir, aquí en el Parque de Laurel se ve lo que fueron las épocas pasadas. Las personas que vienen y visitan se van a dar cuenta de decir, mire, pero qué bonito estas esferas que están por acá, ¿verdad? O las actividades que se celebran acá. Es totalmente muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en San José, como el Festival de la Luz, un ejemplo. O cuando hacen esos un poco de desfiles muy bonitos, aquí se celebra diferente. Aquí es muy distinto las celebraciones, más cuando se unen, ¿verdad? Ese tipo de comunidades que se han venido, pues a agregar por estas zonas de acá. Entonces, es muy bonito, la verdad que sí. Y como le digo, no solamente en la escuela, inculcarles a ellos, ¿verdad? El respeto, aquí se ve solamente, no solo eso, también el bullying. ¿Verdad? El bullying, porque aquí vienen estudiantes que vienen con su ropita que representa, ¿verdad? La identidad de ellos. Ujú. Las docentes vienen con su ropa que las identifica, no vienen como tal vez nosotros que, un ejemplo, vamos a presentar tal vez con la camisa de la universidad, no. Esa es la imagen que ellos representan, su identidad, ¿verdad? Entonces, empezar a enseñarle a los niños desde casa, ¿verdad? El no la burla, porque eso se ve mucho. Entonces, aquí se integran mucho esos talleres también de bullying Mm. por esto mismo, que se ha mezclado, ¿verdad? Entonces, ese era mi aporte que yo quería hacer. Muchas Muchas gracias. gracias, Vivi. Paul, ¿querés reaccionar? Me parece que hermoso el testimonio que da la compañera. Hace más de 500 años se viene fustigando, golpeando a los pueblos originarios. Por eso hay que ser paciente pero contundente, sin prisa pero sin pausa, Ujú. implementando de a poco pequeñas cosas. Cuando uno va a Bolivia, a La Paz, cuando va a la terminal de ómnibus, querés ir al baño y vas a tener el baño que dice baño de caballeros, baño de dama, te va a decir en español, en aymara y en quechua, ¿no? Y eso lo podemos implementar hasta en las escuelas que no hay indígenas. Ujú. Porque si lo hacemos solamente en las escuelas que hay indígenas, caeríamos en un localismo cerrado. Si vos, por ejemplo, estás en una escuela donde no tenés cabecar, no tenés bribri o no tenés malecus, ponete unos cartelitos en el baño que diga baño de niños, baño de niñas, que también en cabecar, también en bribri, porque entonces la maestra que está valorando algo. ¿Y por qué maestra valora eso? Y ahí tiene una oportunidad de dialogar. Quiere decir que cuando ese niño, esa niña se encuentra con alguien que es distinto, se viste distinto, habla distinto, piensa distinto, decide distinto, ya la maestra le enseñó que lo distinto no es peligroso, es hermoso. Bien, muchas gracias a todas y todos los que han participado. Paul, te agradecemos mucho de parte de la cátedra de la universidad. Ha sido un placer compartir con vos en esta noche, bueno, y en este día en general. Mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos acá en esta hora. Gracias, Ingrid, también, que has estado por ahí. Gracias, Leiber. Un abrazo también. Y pues no, pues muchas gracias y que pasen una buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.